Es hora de alabar a Dios. La Iglesia Cristo Nuestra Justicia, ubicada frente a la Escuela Elemental Mora Guerrero, presenta su programa Cristo Nuestra Justicia, con la participación del pastor Marcos Rodríguez y el pastor Alberto Alvarado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Dios nos ha dado esta oportunidad de poder llegar hasta su hogar a través de Radio Huiza 1390. Le damos gracias a Dios por esta bendición, ¿verdad? Queremos entonces indicarles quiénes están con nosotros. Está nuestro hermano Marcos Rodríguez, pastor de la iglesia Cristo Nuestra Justicia. Muy buenas tardes para todos, que el Señor les continúe bendiciendo y estamos listos para seguir estudiando la palabra de Dios. Y mi querida esposa Miti Quiñones. Sean todos bendecidos, buenas tardes. Amén. Bien, estaremos entonces hablándoles sobre un tema bien interesante de la Biblia, pero antes vamos a orar para que el Espíritu del Señor sea quien nos inspire y no nosotros, ¿verdad? Porque nuestras palabras queremos que sean selladas por nuestro Señor. Vamos a orar, mi tía. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la vida, por cada miembro de nuestra familia, porque tú nos permites estar hoy aquí presentes, llevando tu palabra de vida para reconocerla. Gracias por tu perdón que derramas sobre tus hijos. Gracias por las oportunidades que nos da brindando el amor para servir y guardar, trabajar y prosperar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra se cumple y has estado aquí con nosotros todos los días de nuestra vida. Derrama tu amor y tu paz sobre cada radio oyente y sobre el pueblo tuyo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Así que, mis queridos amigos y hermanos, los voy a esperar, aquellos que tienen llamaditas para las peticiones. Con mucho gusto las voy a atender ahora. Y si tienen preguntas relacionadas con el tema, llamen. Amén. Gloria a Dios. Queremos felicitar también por este medio y darle las gracias a nuestra hermana Aida y a nuestro hermano Efraín. Esperamos que pues mejoren de su salud. La hermana Aida estaba un poquito afónica hoy, pero esperamos en Dios que el Señor la bendiga y que recupere su salud completa. Vamos al final a estar orando por ella y por todos aquellos que están enfermos y los que necesiten urgentemente de la oración. Así que vamos entonces al tema de hoy, que yo he titulado Entre dos espíritus. Y es bien interesante lo que dice la Biblia al respecto, porque con estas dos actitudes es que nosotros podemos comprobar quién realmente está fundamentado sobre la base evangélica y quién no lo está. Pues cuando uno ve esos espíritus, podemos rápidamente discernir en qué posición se encuentra uno y otro. Amén. Y la Biblia, cuando habla acerca de eso, dice que probemos los espíritus para saber si son o no son de Dios. Y la realidad es que cuando usted asiste a la iglesia, cuando usted va porque tiene una necesidad, porque usted tiene un deseo genuino de ser bendecido por el Señor. Así que usted desea llegar a un lugar donde el Espíritu de Dios sea el que esté presente, donde usted pueda nutrirse de la palabra, sobre todo en el mundo en el cual nosotros vivimos, que está lleno de problemas, dificultades, situaciones difíciles, y usted saca ese espacio con la intención de poder recargar baterías, de que las promesas de Dios sean recordadas. ¿Cuánta falta nos hacen a nosotros esas? Que esas promesas sean recordadas y que nosotros podamos discernir con claridad si en ese lugar en el cual yo asisto, allí está el Espíritu de Dios. Amén. Y sabemos que eso ocurre cuando nosotros podemos haber aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que como hemos reiterado aquí y lo seguiremos diciendo semana tras semana, se trata de la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra nosotros la podemos definir como la vida
la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esas tres palabritas son las que identifican toda la obra realizada por nuestro Señor. Lo más importante de esa obra es que es para nosotros. Pero Cristo es nuestro representante y también es nuestro sustituto, porque no solamente nos representó en su vida aquí en la tierra, recuerden que Él es el segundo Adán y por lo tanto todo lo que Él hiciera es como si nosotros lo hubiéramos hecho, de la misma manera que el primer Adán, ¿verdad? Adán pecó, falló, le falló a Dios por no obedecer su palabra, pero ahora tenemos a un segundo Adán que sí realmente obedece en todo y por lo tanto es que nos abre ese camino nuevamente hacia la comunión con Dios. Por eso es que tenemos que a base de estos dos clases de espíritu, identificar quién está fundamentado sobre la roca y quién está fundamentado sobre la arena. Y no, yo creo que para que uno pueda identificar si el espíritu es espíritu de Dios o no, usted tiene que haber creído en el Evangelio. Amén. Y porque la Biblia dice claramente que el Espíritu es dado, usted es sellado, una vez usted cree, usted es sellado con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice claramente también que Jesucristo hablando dice que el Espíritu viene con el propósito de Él llevaros y recordaros todas las verdades que yo os he hablado. Así que el propósito del Espíritu es que nosotros podamos ver toda la obra que Jesucristo realizó por nosotros. Así que donde usted vea que allí el Evangelio se resalta, que el Evangelio es el centro de la predicación, donde se nombra la obra de Jesucristo, allí está el Espíritu de Dios. Y donde quiera que de alguna forma se enfoque en la obra humana, en las cualidades humanas como un método de salvación, usted sabe que allí no está el Espíritu de Dios. Y así la Biblia lo hace entender. Eso es así. Y yo creo que para que nuestros radioyentes puedan estudiar bien lo concerniente a estas dos clases de espíritu, me parece a mí que quien mejor lo ilustra es precisamente la parábola de Jesús acerca del publicano y el fariseo que aparece en Lucas 18 y versículo 9 en adelante. Vamos entonces a estar discutiendo esta parábola porque nos parece a nosotros que aquí se confrontan estas dos clases de espíritu para que usted pueda entender cuál es el que realmente Dios acepta y recibe y cuál no. Dice la escritura desde el 9, dijo también Jesús estas parábolas a unos que confiaban en sí mismos como justos, noten, como justos, y despreciaban a los demás. Como decíamos esta mañana, ¿verdad? En la iglesia, aquí nosotros inmediatamente podemos percibir qué clase de espíritu el que tenía ese fariseo. Dice que confiaban en sí mismo. Y una persona, está hablando aquí de salvación, ¿verdad? Una persona que confía en sí mismo, lo que quiere decir la Biblia es que confía en sus obras. Y que piensa que por lo que está haciendo y por lo que está viviendo, se ha ganado el cielo. Cuando la Biblia es clara al decir que solamente mediante la obra realizada por Jesucristo y nosotros creyéndola, nos apoderamos de esa por la fe, entonces es que nosotros somos lo que la Biblia llama verdaderos adoradores, aquellos que adoran en espíritu y en verdad, aquellos que confiamos y tenemos la vista puesta no en nosotros mismos como este fariseo, sino que tenemos los ojos puestos en Jesús. No, a mí me parece muy interesante lo que Jesús hace, porque Jesús quiere darnos a conocer en qué consiste ese espíritu fariseo. Y cuando usted comienza a leer el pasaje, inmediatamente usted va a ver ese detalle que Jesús quiere resaltar. Él confiaba en sí mismo, pero dice ¿cómo? Como justo. Como justo. O sea que cuando él se miraba a sí mismo, él evaluaba lo que él hacía, cómo él vivía, él decía, es que yo soy injusto. Y note, cuando una persona habla de que él es justo, él lo que está diciendo es, yo me merezco entrar en el reino de los cielos. Yo tengo las cualidades, los requisitos necesarios para yo poder heredar el reino de los cielos. No es casualidad que en este mismo capítulo 18, usted va al versículo 18 y va a encontrar un joven rico que también va delante del maestro y le dice, maestro bueno, ¿qué cosas yo tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, ¿has leído los mandamientos? Sí, y todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. De nuevo, encontramos a un joven fariseo que confiaba en sí mismo y que entendía que era justo. En otras palabras, tengo todo lo necesario en mí mismo para poder participar del reino.
Y no solamente confiaba en sí mismo en ese aspecto que tú resaltas, sino que dice que despreciaba a los demás. Ujú. Eso significa que se sentía superior a otras personas. Hablando del que estaba allí en el templo, él lo miraba con ojo como de desprecio y de inferioridad, porque él sentía que su vida era tan peculiar, tan buena, tan santa, que todos los demás eran unos impíos y eran unos canallas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el espíritu que nosotros entendemos que no es de Dios, que no es evangélico, y es la manera de poder identificar a una persona que realmente ha venido a los pies de Jesús y otra que realmente lo que está confiando en su propia justicia. Entonces dice la parábola que los hombres subieron al templo a orar. O sea, fíjate cómo sigue comparando Ujú. la actitud de uno y del otro. Y dice, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. ¿Con qué se caracterizaba el recaudador de impuestos, Marco? El recaudador de impuestos, al usted mencionar eso, lo que era un publicano se asociaba con un pillo, con un ladrón. O también como con nosotros vemos Hacienda. Ah, sí, pero la connotación del publicano, y lo vemos en el caso de Saqueo, eran personas que eran despreciadas por la sociedad, porque el judío entendía que le estaba sacando dinero para dárselo al extranjero, y el romano entendía que este era un hombre que estaba dispuesto a todo, así que eran despreciados por todo. Era un publicano, se consideraba un pecador, y llama la atención porque Jesús asocia de inmediato, ¿no? Dice, llegó un fariseo que a la vista de todos los hombres era un santo. Era un hombre que por su cualidad y por la forma en que vivía, por lo menos en apariencia, lucía como un hombre recto en todo el sentido de la palabra. Y nosotros lo vemos inclusive en el joven rico, cuando él empieza a hablar de todas las cualidades, usted dice, este es un hombre que realmente presenta una rectitud extraordinaria. Él comparado con el publicano, que en automático usted decía, él lo que hace es robando. Y nota que el fariseo se mira a sí mismo y menosprecia. Una de las características de aquel espíritu que no es de Dios es que menosprecia a los demás. Tiende a sacar afuera a los demás, cuando la palabra de Dios con mucha claridad dice que Dios no hace acepción de personas. Que por el contrario, y que la búsqueda del Señor es a buscar a todos los que se han perdido. Esa es la misión de Jesucristo. Sí, y fíjate cómo dice la escritura que el fariseo puesto en pie, o sea que en ningún momento percibimos que está arrodillado, que está humillado. El hombre se siente superior. Esto me recuerda a mí el mito ese de Narciso, porque Narciso estaba enamorado de sí mismo, según el mito griego. Y entonces, cuando se miraba en el espejo, pues no encontraba a nadie más hermoso que él. Y yo creo que algo de eso hay en este espíritu del fariseo, porque se siente como si nadie más se pudiese parar a su lado. Y este espíritu nosotros lo vemos en muchos pastores, ¿verdad, Marco? Pastores que piensan que son casi Dios y exigen pleitesía y exigen y mandan como si fueran dictadores a la feligresía. Y nosotros, pues entonces podemos identificar a este tipo de personas precisamente por su forma de actuar, como ocurría aquí en la parábola, ¿verdad? Dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Y cuando dice para sí, se refiere a que se estaba orando él mismo. Yo pienso que esa oración no pasaba del techo. ¿Qué tú crees? No, y esa expresión puesto en pie, o sea, habla de orgulloso de sí mismo. Exacto. Es decir, y ese puesto en pie, no tengo nada de qué avergonzarme, no necesito misericordia de nadie, yo tengo todo lo necesario. Así que él puesto en pie, y esa expresión oraba para sí mismo, y yo la veo como si él estuviera mirándose todo el tiempo a él, y él lo que estuviera es diciendo, es que yo soy bueno, mira. El espíritu narcisista. Exacto, él se estaba mirando todo el tiempo a él, yo soy tan bueno, y es que yo soy tan especial, que Dios tiene que estar súper contento de que yo le esté hablando. Dios me tiene que tomar en consideración a mí, porque es que yo soy tan y tan bueno.
que no hay forma del cual no me viene. Por eso dice, oraba para sí mismo. Y así que esta era una oración que ni siquiera nunca llegó al oído de Dios. Y es interesante porque la Biblia habla de oraciones que llegaron delante de la presencia de Dios. Hechos, cuando habla de este hombre que daba ofrenda al pueblo de Israel, dice que esa oración llegó delante de la presencia de Dios. Pero esta no llegaba. Eso es. Entonces dice, te doy gracias porque no soy como los demás. Fíjate, yo he escuchado a muchas personas que hablan con respecto a sí mismo y dicen, yo me merezco el cielo porque yo no soy malo, yo hago obras buenas, no me enojo con nadie. Y entonces su mirada, su vista está en sus obras, en sus acciones. Y ya nosotros por esa nada más podemos deducir que ese tipo de persona pues no está en sintonía con lo que dice la palabra de Dios y específicamente con el Evangelio, porque el Evangelio lo que exige es que tú reconozcas que realmente eres un pecador y que necesitas de la obra realizada por Jesucristo a nuestro favor. Esto, mi querido hermano y amigo, es imprescindible. Ese espíritu de humildad que debe caracterizar a un verdadero cristiano, porque si no estamos cayendo al otro lado. Y ese otro lado es el del fariseísmo. Y nota que la palabra fariseo realmente lo que connotaba en aquel tiempo era una persona que perfecta, de hecho se le llamaba, como decía esta mañana, se llamaban los peruchín. Un peruchín era un hombre perfecto. Y entonces ellos se sentían así, por eso es que menospreciaban a los demás, veían a los demás como gente inferior. Es como cuando un esclavo está al lado de su dueño. El dueño siempre va a sentir que el esclavo es inferior. Exacto, está en un estamento completamente inferior. Y de esta manera pues lo desprecia. Y eso ocurría con este hombre. Esa actitud, ese espíritu, es el que encontramos en muchas personas, desgraciadamente, porque realmente no han conocido, no tienen una percepción clara de lo que es el espíritu del Evangelio. Entonces la Escritura dice que comenzó a orar de esta forma. Vamos a examinar la oración del fariseo y compararla con la oración del publicano. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Y cómo eran los demás hombres según este fariseo? Eran unos estafadores, eran injustos, adúlteros. Entonces pone su mirada sobre aquella persona que está a su lado orando, este sí está de rodillas, y dice, ni siquiera soy como ese que está aquí, ni aún como este recaudador de impuestos. De manera que el fariseo se sentía como un ser especial, una persona, yo diría, que fuera de este mundo. Porque si nosotros comparamos con la mayor parte de nosotros los seres humanos, pues no somos así porque nosotros reconocemos que cometemos errores, que pecamos contra Dios, que le fallamos. Y ese espíritu de humildad es el que debe prevalecer para que Dios nos escuche. Pero este hombre no pensaba que él era así. Y entonces dice, ¿en qué consistían su manera de proceder? Pues dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Por lo tanto, es como si dijera, me merezco el cielo. Y nota, el espíritu que está en este hombre es un espíritu de juez. Él está juzgando a los demás. Exacto. Y él dice, y nota cómo él empieza. Tú miras la introducción y parece una introducción, te dice que bueno, mira, Dios te doy gracias. Él dice, pero cuando la Biblia menciona a estos hombres dando gracias, le dan gracias por la misericordia de Dios, por el don de Dios. Pero él no va allí para darle gracias por el don de Dios. Él dice, Dios, yo te doy gracias porque es que yo soy tan especial. Que yo soy tan bueno. Es que yo soy tan bueno. Que yo no soy como esta gente. Ladrones, adúlteros, injustos. Yo ayuno 2 veces al día. Note de nuevo, él está cayendo, él está diciendo a Dios, Dios, tú me tienes que aceptar a mí, tú me tienes que introducir en el reino, porque es que yo soy tan bueno que yo ayuno, no una vez, 2 veces. 2 veces. Y sigue diciendo, ¿no? Y yo doy diezmo. O sea, y yo sigo aportando a la causa. O sea, que en todo momento él está entendiendo que su aceptación, que lo que le hace a él
merecedor del reino de los cielos, son sus obras. Exacto. Y ese es el espíritu que está en este hombre. Son sus obras lo que lo van a introducir dentro del reino. Y usted puede notar, si usted ha escuchado la escritura, usted ha leído la escritura, es que ese no puede ser el espíritu de Dios. Amén. Porque el espíritu de Dios, si algo recarga, y nosotros lo vemos en el caso del ladrón en la cruz, que es un caso que lo podemos comparar, como él mira a Jesucristo y dices, es que nosotros estamos aquí porque lo hemos hecho malo. Y cuando él mira a Jesús dice, pero este ningún mal ha hecho. Nota que él no se miró así para decir, yo soy el bueno. Él vio en el otro, en Jesucristo, el que era bueno. Allí Amén. estaba el Espíritu de Dios. Eso es así. Vamos a ir categorizando este espíritu por medio de versículos que nos indican cómo es que se mueve este espíritu dentro de una sociedad como la que había en tiempos de Jesús y compararla con la nuestra hoy en día, porque yo no creo que el ser humano haya cambiado mucho. Nosotros hemos visto cómo el ser humano, pues por medio de sus científicos, ha llegado hasta la luna. Hemos descubierto grandes cosas, hemos combatido enfermedades con medicinas, hemos creado una tecnología que está bien avanzada. Sin embargo, yo pienso, Marco, que nuestra forma de ser, nuestra forma de estar en este mundo, pues no ha cambiado mucho, porque seguimos con las guerras, seguimos con las falsedades, con las mentiras, seguimos con todo aquello que la Biblia pues lo categoriza como malo. Y ese espíritu pues sigue prevaleciendo en nuestra sociedad. Y una de las cosas que más yo veo que están en estas personas es precisamente lo que llamamos el bullying. Porque cuando una persona se burla de otra, es porque se siente superior a ella. Se ve y ve como inferior al otro. Y yo creo que esto es un mal que nos está arropando, no solamente en las escuelas, sino en cualquier otro sitio. La gente sigue burlándose de los demás y pensando en ellos mismos como gente superior. Yo creo que ese espíritu es un espíritu machista. Y en ese sentido, pues, seguimos con ese vacilo, con ese germen a través de todos los tiempos, hasta ahora. Y yo creo que nunca lo vamos a superar hasta que llegue Jesucristo y acabe con todo esto, ¿verdad? Y nos lleve con él al cielo. Y como tú bien dices, como estamos aquí tratando de buscar las características de esos espíritus, me llama la atención en esa parábola del publicano y del fariseo, como en el versículo 13 dice la actitud del publicano. Y el publicano estando de lejos. Esta actitud me parece que él ni siquiera se atrevía a acercarse al altar. Ajá. Porque él se sentía tan y tan pecador, tan inmerecedor de estar en la presencia de Dios, que él estaba de lejos. Y no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que dice que se golpeaba y diciendo, sé propicio a mí, que soy pecador. Ese que él confiesa que es un pecado. O sea, y yo veo en el espíritu, en el hombre que tiene el espíritu de Dios, una de las primeras cosas que reconoce es, yo no merezco estar delante de la presencia de Dios, yo no tengo las cualidades, yo soy un pecador. Y lo que llama la atención es la declaración de Jesús, porque Jesús dice, ¿quién ustedes piensan que salió justificado? Y esa palabra justificado, declarado justo, Amén. delante de la presencia de Dios. Y yo creo que para muchos de los que estaban allí se sorprendieron de la respuesta de Jesús, porque muchos dirían, que da diezmo, que se porta tan bien, que dice que es tan bueno. Pero Jesús no dijo eso. Dijo, yo les digo que aquel que dijo que se humilló, fue el que llegó justificado a su casa. Amén. O sea, el que reconoció que no tenía nada, y cuando tú reconoces que no tenía nada, que vas con las manos vacías delante del Señor, el Señor te las llena con la obra de Jesucristo. Amén. Fíjate cómo podemos resumir toda esta parábola del fariseo y del publicano en 3 palabras. Yo diría que son espíritus de superioridad. Una persona que se siente mejor que las demás, pues eso es, y sobre ese fundamento es que está toda su obra, toda su vida. Y eso es lo que presenta ante Dios. Cuando el fariseo, el publicano, está orando, pues está presentando implícitamente la obra de Jesucristo, porque él reconoce su pecado y sabe
que ante Dios él no es nada y por esta razón pide misericordia. Y la misericordia que Dios le va a brindar es precisamente la obra de Jesucristo que está por realizarse en ese momento, que es la obra de la cruz, cuando Cristo nos representa no solamente en su vida, sino allí en la cruz donde realmente él acaba con el pecado, porque esto es lo que nos da acceso a Dios, esta obra que él ha realizado a favor nuestro. Nota cómo en Mateo capítulo 2 y versículo 38 nos dice la escritura, y yo como dije vamos a ir señalando otras características del fariseísmo. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal o un milagro de parte tuya. Y esto es constante en la Biblia. O sea, estas personas eran como dice el dicho ese de ver para creer. O sea, ellos tenían que ver a Jesús obrando para poder creer que realmente era el Mesías prometido. Así que una y otra vez le decían a dar una señal. Pero la pregunta es, si Cristo le hubiera dado esa señal, ¿tú crees que hubieran creído? Yo creo que no. Pues si lo que estaba haciendo era milagro tras milagro. Y ellos sabían que Jesús curaba a los enfermos, sanaba a los ciegos, sanaba a los que no escuchaban bien. Hacía toda clase de milagros y los escribas y fariseos detrás de él pidiéndole señal. Esto es como algo ridículo realmente. Y una de las cosas que nosotros nos damos en ese espíritu es que enfatiza en las señales. Necesitamos señales. Y como tú bien dices, ¿qué más señales que las que estaba haciendo Jesucristo? Curaba leprosos, sanaba paralíticos, llevaba la palabra, estaba predicándose el evangelio, estaba dando libertad a muchos cautivos. Ajá. O sea, las señales estaban allí, pero ellos no se conformaban con esa señal. Ellos querían una señal espectacular, vamos a ponerlo así, una señal que fuera distintiva entre tantas. Y así que nosotros vemos que son personas que ese espíritu es aquel que necesita siempre que se le presente una señal, necesita otra señal, y otra señal, y otra señal, para poder seguir creyendo. Para poder seguir creyendo, cuando la Biblia dice que lo que nosotros tenemos es que creer en la obra que Cristo ya realizó. Y nota, yo creo que una persona que depende mucho de señales va a llegar un momento en que nunca va a tener su seguridad de salvación, porque cuando no vea una señal, pues va a decir algo pasó. Dios no está aquí. Dios no está aquí. Y algo que le pasaba a Israel. Exacto. Cada vez que ellos veían como que surgían problemas, decían, ¿dónde está Dios? Nos ha abandonado Dios. Y Dios nunca los abandonó. O sea que nosotros vemos un ejemplo de lo que es ese énfasis en las señales, que Dios está contigo. Dios estuvo con el pueblo de Israel. Dios estuvo con sus discípulos. Dios estuvo con su iglesia, y en muchas ocasiones pasaban cosas que tú decías, ¿cómo es posible? Pero Dios estaba allí. Fíjate, es como si ahora mismo pues nosotros estamos orando y como no vemos respuesta, pues enseguida pensamos, ¿estará Dios conmigo? ¿O me estará escuchando? Pero la Escritura claramente nos dice que una vez que nosotros hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor, Dios está con nosotros y nos está protegiendo y nos está escuchando. Fíjate, a mí la respuesta de Jesús a lo que decían los escribas y los fariseos sobre lo de pedir señales, me parece que es contundente lo que Cristo le dijo, ¿verdad? Esta generación, nota cómo le llama, perversa y adúltera, demanda señal, pero ninguna señal o milagro se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Ya la señal estaba dada. Y esto de que Jonás, de que es la señal verdadera, nos está llevando o indicando que Cristo se está refiriendo a la resurrección. Su resurrección va a ser la principal señal de que realmente Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios con nosotros, Él es aquel que ha venido para devolvernos el camino al Señor. Así que realmente le dio esta contestación. No, y uno le llama la atención porque cualquiera podría decir, pues le va a dar una señal, y Jesús dice, ninguna señal voy a dar. Nota, Jesús fue bien contundente, yo no le voy a dar ninguna señal. Yo lo que le digo es que va a haber una señal contundente, y como tú bien dices, la resurrección. Porque la resurrección era la aprobación de Dios. Este es mi Hijo amado. No solamente no para Cristo, sino para la humanidad. Para Cristo y para la humanidad entera, porque esa aprobación tenía que ver contigo y tenía que ver conmigo, tenía que ver con el mundo entero. La aprobación de Él era tu aprobación. O
Su resurrección era tu resurrección. Así que esa era la señal contundente. De hecho, Pablo luego empieza a hablar y decir que no hay mayor milagro que la resurrección de Jesucristo. Porque esa resurrección hizo posible la salvación de todos los hombres. Así que ahí yo le voy a dar la señal. Y yo creo que muchos de los hombres de aquella época creyeron al ver que ese Jesucristo que ellos veían caminando se había levantado de entre los muertos. Amén. Fíjate cómo, no sé si tenemos Sí, tenemos. un himno para la honra y la gloria de nuestro Dios. Sí, vamos a escuchar este himno que trata precisamente acerca de que cuando tú piensas que no, que tú estás solo, tú siempre estás acompañado por Dios porque Dios es fiel. Vamos a Amén. escuchar tu fidelidad. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decir una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu
grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Estás escuchando Palabra de Dios aquí por Radio Huiza 1390 en tu programa Cristo es nuestra justicia. Si tienes alguna necesidad urgente o necesitas del Señor, estamos aquí a la disposición de ustedes, de todos ustedes como intercesores para orar por todas aquellas personas que en realidad pues quieran que nosotros invoquemos la presencia de nuestro Dios. Usted puede hacerlo solo, pero mientras más gente hayan haciendo estas oraciones, la Biblia dice que mientras más gente hayan, pues más Dios va a escuchar la oración. Así que vamos a ver los teléfonos que usted puede llamar. Nos puede llamar al 8720100 y al 872-2040. Me gustaría también que diera la dirección de la iglesia, pues si acaso usted no tiene una iglesia donde asistir, pues nosotros estamos a la disposición. Pues nuestra iglesia está ubicada frente a la antigua Escuela Elemental Mora Guerrero. Allí damos culto todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Allí lo que estamos dando es estudio bíblico. Y los sábados de 10 a 12 continuamos con estudio bíblico y luego con la predicación. Así que nuestra intención es cada día aprender más del Señor, porque sabemos que son tantas las cosas que Dios nos tiene que revelar a través de la palabra y que nos permite a nosotros poner nuestra fe en Él y ver cuántas promesas ya la ha cumplido y las que faltan por cumplir. Amén. Seguimos entonces con nuestro tema, que es entre dos espíritus. Y usted elige a cuál quiere pertenecer, ¿verdad? O cuál quiere que sea el espíritu que esté, o donde usted esté fundamentando su vida. Marco, yo pienso que, y es bien interesante notar, que Jesús no va en contra de la gente pecadora, sino va que en contra de la gente religiosa. Y eso es algo bien característico de nuestro Señor y que nosotros deberíamos notar y apuntar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús va en contra de los religiosos de la época y no contra los pecadores, ni contra las prostitutas, ni contra los malos, lo que nosotros llamamos gente perversa? Él va contra los religiosos. Y a mí me parece que en Mateo capítulo 23, el capítulo completo, es una acusación tremenda que hace nuestro Señor a los líderes religiosos de la época, que eran los escribas y los fariseos. Los escribas eran los que se encargaban de escribir todo lo relacionado con la interpretación de la Torá. Y entonces nosotros vemos que nuestro Señor utiliza palabras bien fuertes. No encontramos en ninguna otra parte de la Biblia palabras tan contundentes como las que utiliza en contra de los religiosos de la época. Y nosotros podríamos decir lo mismo hoy en día, ¿verdad? Cómo este espíritu se ha adueñado de mucha gente dentro del patio de las iglesias, y nos preguntamos si realmente estas personas han creído en el Dios que nosotros creemos, ¿verdad? O en el Dios que se revela aquí en la Escritura. Vamos a ver lo que dice Jesús sobre esta gente con este espíritu. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos y dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. ¿Qué ya tú ves ahí, Marco? Hablando de que ellos como sentados, ¿no? Que están como tratando de exponer todo lo que Moisés enseñaba. Y ya hay un espíritu de superioridad, porque se están sintiendo maestros. Y entonces dice: nosotros somos los encargados de enseñar. Pero mira lo que enseñaban. Fíjate que Cristo dice: de modo que hagan y observen todo lo que digan, porque realmente ellos decían algo que era cierto. Estaban fundamentados sobre la Escritura. Pero dicen: pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y aquí vemos otro elemento que identifica el fariseísmo. Son personas que dicen y no hacen. Porque no es lo mismo hablar
que hacer. Cuando uno dice, ay, me gustaría dar una buena ofrenda a la iglesia para que otros misioneros vayan a otros países. Oye, que está bien que digas eso, pero diste algo. Ujú. Así que es mejor hacer y no tanto decir, con las palabras, como decíamos en la época mía, ¿verdad? Con la boca es un mamey. Ujú. Así que Cristo le está diciendo, cuando ustedes los escuchen, como escuchan palabra de Dios, hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen, Ujú. porque ellos dicen y se olvidan de lo que han predicado, haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con lo que han enseñado. Y dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Un montón de mandamientos Ujú. que no eran mandamientos bíblicos, ni eran mandamientos que venían de Dios, sino que eran realmente parte de las costumbres y las tradiciones de la época. Yo creo que una de las cosas que Jesús quiere resaltar es que ellos tenían un conocimiento pleno de la palabra, ¿no? Porque ellos estudiaban la palabra, pero no la ponían en práctica. Una de las características que usted va a ver es que dicen unas cosas, pero no hacen eso. O sea, no están dispuestos a hacerlo. Y seguramente hablaban de ayudar al prójimo, pero no estaban dispuestos a ayudar al prójimo. De hecho, seguramente hablaban de que Dios es amor y que Dios deseaba. Y querían matar a Cristo. Y querían, por ejemplo, usted ve que ellos condenaban a aquellos que querían matar o condenaban pecados, por ejemplo, en el caso de la mujer adúltera. Mira, ella es una pecadora, hay que cumplir la ley, pero ellos estaban ya en su mente cavilando para matar a Cristo y matar a aquella mujer. Amén. O sea, que nosotros vemos las contradicciones, y eso es lo que Jesús le llama la atención, que ellos estaban dispuestos a acusar y a poner en práctica el rigor de la ley, pero no estaban dispuestos a reconocer que ellos también tenían que ser sometidos a ese rigor de la ley y tenían que ser castigados también. Y que si ellos querían misericordia, tenían que otorgar misericordia. Yo pienso que por eso es que en otra parte nuestro Señor le dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, porque es que esta gente cargaban con mandatos que realmente no tienen nada que ver con la salvación del alma. Y por esta razón la gente se sentían angustiada, porque imagínate, como hay tanto mandamiento que pusieron, que ya la gente no sabía ni cómo vivir. Y entonces Jesús les dice, vengan a mí, porque yo, la carga mía es ligera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y mi yugo es fácil. Así que lo que Cristo exige es solamente creer en Él, mientras que los fariseos y publicanos están buscando la manera de, digo, es difícil cumplir con la ley de Dios. Imagínate, con añadiéndole otras cosas de tradiciones y costumbres. Y detrás de todo esto lo que ellos buscaban era decir que ellos eran perfectos. O sea, Dios ponía un mandamiento y ellos le querían seguir buscando otras cosas para decir, Señor, yo le obedecí hasta donde tú dijiste y mucho más. Exacto. Y mucho más. Y entonces cuando el judío común y corriente se enfrentaba a todas esas reglas y rudimentos, decía yo, jamás voy a poder estar delante de la presencia de Dios. Así que yo siento que, como decía Jesús, esto le ponen tantas cargas que tú dices, yo no voy a llegar nunca. Pero ¿tú crees que no pasa lo mismo hoy en día con yo creo que sí. Muchas congregaciones? Que si no puedes usar un anillo, que si no puedes ver televisión, que si no puedes ir al cine, que si no puedes visitar un bar, que si no puedes hacer esto y eso. Entonces te cargan tanto, especialmente a las mujeres, ¿verdad? Que si tienes que tener el pelo de cierta forma, que si tienes que vestir de otra. Y cargan y tanto a las personas que estas mismas se hastían y están. Muchas veces dejan las iglesias precisamente porque ya no pueden con esas cargas. Yo creo que en nuestro tiempo también hay esas imposiciones de carga. Y no es que nosotros no pensemos que usted tiene que estar de forma diferente al mundo, porque definitivamente que sí. Pero usted no lo puede ver como unas cargas que usted tiene y que usted tiene que obedecer, que si usted no lo hace y que usted se va a salvar por esto, porque la realidad es que no hay obra alguna que el ser humano pueda presentarle a Dios por el cual Dios le pueda decir, tú mereces la salvación por eso. La Biblia es muy clara en eso. No hay justo, ni siquiera uno. Eso es así. Así que usted no podrá nunca con sus obras poderse presentar delante de la presencia de Dios. Eso no quiere decir que usted no se porte adecuadamente, ¿no? Usted se va a portar como una persona que ha conocido el Evangelio, pero no puede basar su salvación en esto. Y los escribas y los fariseos estaban basando la salvación de ellos en las obras que ellos hacían. Y ahí es que está lo malo de estas personas
que intentan que por medio de esas cosas pueden llegar al cielo. Y entonces nosotros hoy en día pues vemos gente pensando de esa forma y dicen, ustedes no sé si te han escuchado mucho la expresión esa, eso se merece el cielo, porque son personas buenas, son personas decentes, son personas que hacen y todo lo que se dice con respecto a estas personas es bueno, pero nada de eso garantiza que usted tenga complacencia con Dios, porque la única forma de complacer a Dios es aceptando la obra realizada por Jesucristo. De eso no hay duda. Y usted nos escuchará a nosotros todo el tiempo hablando de lo mismo, porque es fundamental que usted sepa que solamente a través del Evangelio es que podemos garantizar que usted pueda llegar a esa comunión con Dios que tanto desea. Y hay unos contrastes cuando usted va en la Escritura. Por ejemplo, usted ve a Pedro haciendo el milagro en Hechos capítulo 3, cuando sana aquel cojo. Inmediatamente todo el mundo salió corriendo para donde él, como que milagro tan grande ha hecho, mira, tiene que ser un hombre santo, vamos a volver donde él, tiene que tener unas cualidades, él tiene que estar conectado con el cielo. Poniendo su mirada sobre el hombre. Porque así somos los seres humanos. Cuando ocurre un milagro, lo primero que tú vas a ver quién hizo el milagro. Usted sale corriendo a ver quién hizo el milagro. Y llama la atención lo que hace un hombre de Dios. Un hombre de Dios le dice que Pedro le dijo, ¿por qué me miran a mí? ¿Por qué están maravillados con lo que yo hice? Eso no fui yo. Amén. Eso fue el Cristo que ustedes crucificaron, porque a él se le dio todo poder y toda honra. O sea, de nuevo, el enfoque de un hombre de Dios, el enfoque del Espíritu de Dios es llevarnos a mirar a Jesucristo. Fíjate cómo Jesús sigue describiendo este espíritu de farisaico. Y dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, todo lo que hacen es para que los elogien y para que la gente diga, mira qué buenos son. Pues agranda sus distintivos religiosos y fraterías y adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en el banquete. Oye, siempre pasan al frente primero y quieren estar en los primeros sitios, dice el Señor. Y los primeros asientos en la sinagoga y los saludos respetuosos en las plazas. ¿Cómo le encantan a mucha gente que le digan pastor? ¿Cómo le encanta a la gente que le digan obispo? ¿Cómo hay gente que le encanta que le digan que son apóstoles? Y entonces estos títulos que son de renombre, que claro, son bíblicos, pero que tú tienes que aceptarlos con mucha humildad. Pues estos fariseos lo hacían porque les agradaba el elogio. Fíjate que cuando Jesús decía, ya tienen su recompensa, pues lo que le está diciendo es precisamente eso. El elogio que te dan, esa es tu recompensa. Pero aquellos que hacían las cosas en secreto y nadie las sabía, el Señor decía, solamente tu Padre lo sabe, tu Padre que está en los cielos, pues entonces vas a tener una recompensa que todo el mundo la va a ver. Fíjate, y aquí yo creo que llama la atención, dice que les gustaba que los llamaran rabí, maestro. Sí. Maestro, ellos les encantaba. Pero yo noto por qué Jesús está criticando esto, porque ellos están dejando que la gente ponga los ojos en ellos, que los miren a ellos, que mucho sabe, cuán buen maestro es, cuántas buenas obras hace. Y esa no es la misión de un maestro, sobre todo a la luz de lo que tiene que hacer para con Dios. Es llevar a los hombres a que miren a Dios, a que puedan ver que Dios es el único que salva, que el hombre no tiene la capacidad para alcanzar salvación y que Dios nos hizo provisión de un sustituto que se llama Jesucristo. Amén. Es llevarnos a mirar ahí. Esa es la idea. Por eso Jesucristo llama la atención y le dice, esto lo que quieren es que los miren a ellos. No están haciendo su misión como maestros, como pastores del pueblo de Israel, porque ellos tenían que conducir al pueblo a mirar la gran obra de salvación de Dios. Fíjate, no quiero dejar este programa sin que veamos cuál es el otro espíritu, el que debe prevalecer en la iglesia, el que debe estar en el ser humano, en su corazón. Y esto aparece en el capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Pablo es bien explícito al describirnos este espíritu evangélico, que es el que debe motivar a todos los hermanos a contemplar a Cristo y no contemplarse ellos mismos. Nota cómo dice, por tanto, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, si hay algún estímulo en Cristo,
si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir o del mismo espíritu, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Todo lo contrario de lo que decía el fariseo en aquella primera presentación que se hace en el templo. Y dice, haya pues, y esta es lo más importante, ¿verdad?, de este capítulo, haya pues en ustedes esta actitud o manera de pensar o este mismo espíritu que tuvo también Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideraba el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Nota cómo mientras que el primer Adán quiso ser Dios, Dios en contraposición con lo que hizo Adán, quiso ser hombre. Y ahí vemos ese espíritu que Pablo pide que tengamos todos nosotros con respecto a nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Yo creo que ese espíritu, para resumirlo de forma que usted lo pueda ver claro, es un espíritu donde usted no piensa en sí mismo. Usted está pensando en la obra de Dios. Y utiliza como ejemplo a Jesucristo. Sí. Jesucristo dice, mira, él no pensó en sí mismo, él era Dios. Y no puso eso como cosa que aferrarse. Aferrarse es, no, yo no puedo ir para allá, es que yo soy muy grande. Sino Exacto. que se entregó a sí mismo, dice él. O sea, se despojó de su gloria, vino aquí y todo eso por amor a ti. Y esa es la buena noticia de esta hora. Que Dios te ama a ti de tal forma que Él desea que tú regreses a su casa, que tú regreses a su pueblo, que tú te entregues a Él y Él está allí con los brazos abiertos para recibirte. Amén. Gloria al Señor. Por eso, mis queridos hermanos, cuando uno contrapone esos dos espíritus, podemos llamar a uno espíritu farisaico y al otro lo podemos llamar espíritu evangélico. Y uno tiene que buscar la manera de cómo discernir estos dos espíritus para saber si lo que le están predicando, lo que le están diciendo, lo que le están aconsejando, viene de una persona que realmente conoce lo que es el evangelio y otra que no lo conoce. Por más que le digan, por más que digan que hagan esto o aquello, tiene que estar motivado por un espíritu evangélico. Y cuando hablamos de un espíritu evangélico, inmediatamente tenemos que pensar en el capítulo ese de la Samaritana, cuando el Señor distingue entre dos clases de adoradores. Uno que adora en la carne y otro que adora en el espíritu. ¿Y cómo nosotros identificamos eso, Marco? Bueno, usted ve que el que adora en la carne es aquella persona que pretende salvarse por sus propias obras. Exacto. Y aquel que adora en el espíritu es aquel que ha reconocido que no tiene mérito alguno y que necesita por obligación llegar a la cruz del Calvario y tomar esa muerte, tomar esa vida perfecta, en otras palabras, apropiarse de los méritos de Jesucristo. Y eso lo hace uno por medio de la fe. Uh-huh. Entonces, cuando uno, no solamente esta relación espiritual y evangélica nos lleva a una buena relación con Dios, sino con nuestro prójimo, porque nosotros aprendemos a ver en las debilidades de los otros nuestra propia debilidad, y de esa manera nos llenamos de compasión, de misericordia con aquel que está caído, y no lo condenamos, ni nos convertimos en jueces, ni lo juzgamos, sino que tratamos por todos los medios de llevarlo hasta nuestro Señor. Así es, así es. Así que si tú te encuentras con necesidad de Jesucristo, Él está allí a tu alcance, a tu mano. Lo único que tú tienes que hacer es reconocerlo como tu Salvador personal y llegar a sus pies. Amén. Y Él está con los brazos abiertos. ¿Cuántas personas se le acercaron a Jesucristo que pensaban que Él los iba a rechazar como Saqueo? Y por el contrario, le dijo, bájate de ahí, que yo quiero ir a tu casa a comer. Amén. Así que tenemos a un Dios que realmente, dice la Biblia en hebreo, que se compadece de nuestras debilidades, se compadece de todo lo que nosotros somos, porque Él vivió nuestra vida, vivió aquí en la tierra y sabe de qué está hecho todo esto, de manera que puede
comprendernos. Y la Biblia dice que el resultado de todo esto es que nosotros podemos acercarnos a Él de una manera confiada. ¿Por qué? Porque tenemos un hermano que a la misma vez que Dios es nuestro amigo. No, y que Él dice que Jesucristo fue tentado en todo. O sea, que Él sabe lo que tú estás pasando. Él también está contigo en medio de tu dolor, de tu tristeza, de tu situación difícil. Él está contigo, Él sabe lo que tú estás enfrentando porque Él las pasó. Tú dices, bueno, me han dejado solo. A Cristo lo dejaron solo. Amén. Pues vamos entonces a orar por aquellas personas o que han llamado o que estaban por llamar o que quisieron llamar y no se atrevieron porque realmente necesitan de la oración. Así que mi querida esposa Miti, sube ahí. Vamos a orar por Susana Rodríguez, que pidió oración, lleva 4 días con oxígeno. Enviamos saludos a María, a Consuelo, a nuestro hermano Vidal y esposa. Así que vamos a orar, que los pastores nos lleven oración. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y tu gran misericordia. Padre, porque en ti tenemos confianza y solamente en ti es que dependemos. Te pido por estos hermanos, por los que están enfermos en sus hogares y no pudieron llamar, que tú tengas misericordia de ellos y que tu amor sea con ellos. Te pido por oración por el hermano de mi hermano Efraín Quiñones, que lo operaron del hígado, sé tú con él, Padre Celestial, que está bien delicado de salud. Te pedimos por nuestra hermana Aida, por Noemí, por Tanya, Martí y Salamanca, que tú seas con ellos, Padre amado. Te pedimos que tu mano poderosa de salud, misericordia sea con ellos y con nosotros los que estamos enfermos. Esto lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y te damos las gracias, Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que mis queridos hermanos y amigos, será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Dios les bendiga y les guarde. WISA 1390 presentó Cristo Nuestra Justicia. Los invitamos a que nos escuchen este próximo sábado de 3 a 4 de la tarde. Dios les bendiga.